Bueno, pues mi nombre es Adair Joshua y en este video vamos a explicar el tema de razones trigonométricas. En base a esto, como todos conocen, tenemos varias funciones que podemos resolverlo de varias maneras. Cada problema, que sería, por decir, en una de ellas sería el seno, el coseno, tangente, cotangente, cosecante y otras más. Bueno, ahora tenemos un ejercicio. Base a este ejercicio tenemos un problema que dice: una escalera de 10 metros está apoyada contra una pared. La escalera forma un ángulo de 40 grados con el suelo. Y aquí la pregunta es: ¿qué altura alcanza la escalera sobre la pared? Bueno, aquí nos está pidiendo la altura que alcanza sobre la pared. En este caso tenemos este diagrama que para encontrar nosotros la altura, como tenemos de 50, base a esto la altura sería esta, ¿no? Y tenemos la escalera que mide 10 metros. Entonces, base a esto tenemos la escalera que mide 10 metros. En este caso nos está pidiendo la altura. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es nuestro cateto opuesto, nuestra hipotenusa o cateto adyacente. En base a este problema tenemos que encontrar, como siempre, buscar los catetos y la hipotenusa. En este caso, nuestra hipotenusa, como en todo triángulo, la hipotenusa es la que está en diagonal o sobre, en esta parte del triángulo. Y el cateto opuesto, como lo sabemos, o una explicación sería que el cateto opuesto siempre es el que está de frente con el ángulo. En este caso sería el cateto opuesto porque está de frente con el ángulo. Entonces, para esto vamos a utilizar la función de seno. Y para realizar esto sería seno del ángulo teta, que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Base a esto ya tenemos nuestra expresión. Base a eso tenemos el ángulo, que es 40 grados, que sería aquí seno de 40 grados. Bueno, y de ahí ya comenzamos a bajar y a como sustituir esto. Entonces empezamos a resolver lo que sería seno de, en este caso sería de 40 grados en este caso se pondría igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Bueno, aquí ya tenemos una simplificación. Entonces aquí sustituimos, que sería seno de 40 grados, que es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces en este caso la hipotenusa es esta,
que mide 10 metros. Entonces ponemos aquí 10 metros. Base a esto, despejamos a lo que es el cateto opuesto para dividir y encontrar el valor de la altura o hacia la pared. Entonces sustituimos que quedaría cateto opuesto igual a 10 metros, que es la hipotenusa, sobre seno de 40 grados. En este caso ya tenemos nuestra despeje y para hacer nuestra operación. En este caso nos vamos a nuestra calculadora y ponemos 10 entre seno de 40 grados y nos da como resultado que Q es igual a 15.55. Entonces aquí por lo tanto quedaría de que la altura que alcanza la escalera contra la pared quedaría de 15.55 metros. Entonces ponemos, por lo tanto, la altura que alcanza la escalera sobre la pared es de 15.55 metros. Entonces aquí ya tenemos nuestro resultado de la altura que alcanza la escalera sobre la pared. Entonces aquí ponemos 15.55 metros. Y así es como encontramos este valor de este problema. Bueno, pues en este siguiente ejercicio tenemos como problema que una escalera mide 8 metros y forma un ángulo de 60 con el suelo. Aquí lo que ahora nos está pidiendo es que qué distancia hay entre la base de la escalera y la pared. Bueno, en este caso tomemos en cuenta que yo puse pared y la distancia del suelo. Base a eso tenemos que identificar nuestros puntos que para que nos sirva a hallar nuestro cateto opuesto y nuestro cateto adyacente. Base a eso, como les dije ahorita nos está pidiendo calcular lo del suelo, que qué distancia hay. Entonces en el ejercicio anterior tomamos en cuenta que la altura era esto. Ahora nos está pidiendo qué distancia hay entre el suelo. Base a eso, la hipotenusa, como siempre, base sería esta, que mide 8 metros. Nuestro ángulo sería de 60 grados, que sería este. Entonces para eso nuestra función sería
cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y para esta función nos serviría la expresión o la razón trigonométrica de coseno. Para eso tenemos como que expresar de la siguiente manera, que sería coseno del ángulo alfa, que sería el ángulo alfa igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Base a esto nosotros tenemos un ángulo que es de 60 grados. Base a eso tenemos de coseno de 60 grados. Base a eso ya nosotros sustituimos esto, que quedaría de esta manera, sería de coseno del 60 grados es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Ok, base a esto nosotros tenemos que encontrar el valor de cateto adyacente. Por lo tanto, nosotros ya tenemos el valor que es sobre la hipotenusa. Entonces aquí sustituimos, que sería coseno de 60 grados igual a cateto adyacente, que es el valor que estamos buscando, sobre los 8 metros que es la hipotenusa. Y aquí pondríamos 8. Base a esto, nosotros tenemos que despejar al cateto adyacente para encontrar su valor. Entonces quedaría que K es igual a los 8 metros, que es la hipotenusa, sobre el coseno de 60 grados. Base a esto nosotros ya tenemos una división. Entonces base a esto nos vamos a nuestra calculadora y ponemos que 8 entre coseno de 60 grados y nos da un resultado de 16. Entonces tenemos como resultado 16. Entonces el cateto adyacente vale 16. Entonces, por lo tanto, nosotros encontramos el valor de la distancia que hay del suelo a la pared, entonces, o de la base de la escalera y la pared. Entonces quedaría de que, por lo tanto, la distancia que hay entre la escalera y la pared es de 16 metros. 16 metros. Entonces ya tenemos aquí son metros. Por lo tanto, ya nos quedó nuestra expresión, el resultado que estábamos buscando, que es el cateto adyacente, que quedaría de 16 metros.
Y así es como tenemos otra explicación. Bueno, pues en este ejercicio tenemos otro problema. Como pueden ver, tenemos este diagrama y el problema. ¿Qué problema? Dice, desde un punto situado a 15 metros de un árbol, el ángulo de elevación hasta la copa es de 50. Es el ángulo. ¿Cuál es la altura del árbol? Entonces, los 15 metros que están diciendo aquí son los de aquí. Base a eso, nosotros tenemos que buscar la altura del árbol y nos hemos identificando cuál es nuestro cateto opuesto o nuestro cateto adyacente. Y en este caso, el 15 que está aquí sería nuestro cateto adyacente. Y este sería nuestro cateto opuesto. Base a eso, tenemos como función la tangente, que es la que nos va a ayudar a encontrar este valor. Base a esto, tenemos el ángulo de 50. Entonces, para esto tendríamos la función de tangente que quedaría tan del ángulo beta, que sería este, igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Base a esto, ya que tenemos esto, tenemos un ángulo de 50 grados. Base a esto tenemos la función de tan con 50 grados. Entonces, base a esto, nosotros sustituimos esta parte de aquí, que quedaría como tan igual a tan de 50 grados igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya tenemos nuestra expresión. Base a eso, nosotros vamos a sustituir esta parte, que sería tangente de 50 grados es igual a con entre el valor de cateto adyacente es 15 metros, que varían de 15 metros. Entonces, en base a esto, ya que tenemos esto, vamos a despejar al cateto opuesto, que quedaría de cateto opuesto es igual al valor del cateto adyacente, que es 15 metros, entre tangente de 50 grados. Base a esto, tenemos ya nuestra expresión. Ahora lo que vamos a hacer va a ser en nuestra calculadora vamos a poner 15 de entre tangente de 50 grados y nos da como resultado 12.58 metros. Y por lo tanto, el cateto opuesto vale 12.58 metros. Entonces aquí nos quedaría que la altura del árbol es de 12.58 metros. Aquí entonces ponemos, por lo tanto, la altura del árbol es de 12.58 metros.
Entonces la altura quedaría de 12.58 metros. Y así es como encontramos el valor de todo lo demás, de seno, coseno, tangente, utilizando estas funciones, tomando en cuenta nuestros ángulos, nuestras funciones, que es cateto opuesto, cateto adyacente, y identificar bien nuestras expresiones. En base a esto, tomamos bien que tengamos en cuenta nuestra expresión, y como en cada función o cada expresión de las razones trigonométricas tiene el seno, tiene un ángulo que es tiene un ángulo, el coseno tiene otro ángulo y tangente tiene otro ángulo que sería el beta. Base a eso nos ayuda, y en toda expresión tendría que ser así, y eso nos ayudaría a buscar y encontrar los valores faltantes.